buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión, segundo espacio, encuentro abierto con su asesora virtual, una servidora, la maestra Ana Ivette Reyes García. Como siempre, bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Este viernes 5 de agosto de 2022, en este segundo espacio abierto, encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Ana Ivette Reyes García. En esta semana 4, semana de integración de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Esperemos que se incorporen los compañeros en unos minutos para dar inicio a esta sesión. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos como siempre. Apenas van a ser las 16 horas, esperemos que nos den las 16 para dar inicio a esta sesión. Segundo espacio abierto dentro de la semana número 4, semana de integración del módulo 1. Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Pues muy buenas tardes, ya son las 16 horas con un minuto, 4 de la tarde con un minuto, horario de la Ciudad de México, para este segundo y último espacio abierto dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Este segundo espacio realizado este viernes, que se está realizando este viernes 5 de agosto de 2022, pues es, les reitero, el segundo de esta semana número 4 y también el último de nuestro módulo número 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, en este recursamiento 45. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos como siempre y demos inicio. Espero se vayan conectando ahorita los compañeros y no espero que revisen las grabaciones de los materiales y los contenidos de esta semana número 4, la cual se puede abrir y ver sin problemas si ustedes resolvieron las encuestas de opinión tanto del módulo como hacia una servidora. Si no pueden revisar los materiales de esta semana 4 es porque seguramente no han contestado las encuestas de opinión. Les pido por favor que realicen las encuestas de opinión que están en la semana 3, que se tuvieron que haber hecho desde la semana 3 antes de nuestro receso académico que tuvimos en este recursamiento 45 que se llevó a cabo la semana pasada y que por eso nos reintegramos este 1 de agosto de 2022 y que esta semana 4 que inició justo ese día, lunes 1 de agosto de 2022, finalizará este domingo 7 de agosto de 2022 a las 23:59 de la noche o 23:59 horas, horario, recuerden, de la Ciudad de México. Entonces, por favor, si alguno de ustedes no puede revisar o ver los materiales de la semana 4 es porque seguramente no realizaron las encuestas de opinión de la semana 3. Háganlas, compañeros, ambas, la encuesta de opinión del módulo 1 y de la encuesta de opinión
evaluando a una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, para que sin problema puedan ya revisar y participar en el foro de integración y demás actividades de esta semana número 4. Y bueno, demos inicio a este espacio. Recordarles que en este segundo espacio encuentro con su servidora, su asesora virtual, el objetivo, propósito del mismo, pues es explicar los temas, las actividades de la semana integradora o semana 4 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las actividades de la semana número 4. Este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, tiene el propósito formativo de que ustedes como estudiantes de prepa en línea CEP utilicen las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, es el correo electrónico institucional av.anaibet.reyes@prepeenlinea-mediosep.edu.mx. Aunque les reitero que también tenemos nuestro foro aprendiendo. Cada semana está ese foro aprendiendo para que ustedes si tienen alguna duda, algún comentario, aunque en el caso de esta semana 4 o semana de integración, el foro aprendiendo también es elemento para el desarrollo del trabajo de proyecto integrador. En este foro aprendiendo de esta semana número 4, ustedes deben de colocar cuál es el uso que les dan en sus comunidades a las tecnologías de la información y la comunicación, así como revisar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que les dan en las comunidades de sus compañeros, porque son parte importante que retroalimenten con sus usos que les dan a las tecnologías de la información y la comunicación o TICs en sus comunidades como en la de sus compañeros, son parte justamente del proyecto integrador de esta semana 4 y donde tienen que tomar capturas de pantallas para colocarlos tanto en su presentación o video que van a realizar de multimedia como parte de su proyecto integrador, como en el documento procesador de texto que tienen que subir en plataforma como el proyecto integrador, donde van a colocar su portada, su liga de justamente ese multimedia que subieron a Drive o que colocaron en YouTube, y a su vez deben de colocar ahí también las capturas de pantalla de sus participaciones en este foro aprendiendo, tanto de su uso que le da las tecnologías de la información en sus comunidades, como la retroalimentación que les dan a los compañeros respecto al uso que les dan en las comunidades de ellos a esas TICs. ¿De acuerdo? Continuemos, por favor. También la forma más rápida y considero la más personalizada y viable y la que más rápido respondo es justamente la mensajería dentro de la plataforma. En la parte superior derecha, a un lado de la campanita de notificaciones, en medio de la campanita de notificaciones y su nombre, está el icono de globito de comunicación. Esa es justamente la forma de mensajería dentro de la plataforma de Prepa en línea CEP. La forma, reitero, en donde ustedes con mucho gusto me pueden contactar para cualquier duda o comentario, reiterándoles que en el caso de esta semana 4, semana de integración, no hay extensiones de ninguna actividad. Esto ante el cierre de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, que se realizará este domingo 7 de agosto de 2022, justamente a las 23:59 de la noche o 23:59 horas, horario de la Ciudad de México, 11:59 de la noche, un minuto antes de medianoche es el cierre del módulo
y de la semana número 4 o semana de integración. Por ello los exhorto a que entreguen sus actividades en tiempo y en forma. Pues reitero, esta semana de integración o semana 4 que inició el lunes 1 de agosto de 2022 y finalizará este domingo 7 de agosto de 2022 a las 23:59 horas, 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. No hay prórroga de entrega de ninguna de las actividades de esta semana 4, semana de integración. Por ello es importante que ustedes ingresen al foro de integración, ingresen y realicen al foro de aprendizaje para que tengan los elementos necesarios con base en lo solicitado en el proyecto integrador que también tienen que entregar. Por favor, muy importante y quiero compartirles esto, por eso estoy aquí en la presentación del módulo dentro de la plataforma. Las formas, recuerden, de evaluación del curso. Recuerden que las formas de evaluación del curso son las siguientes. En este caso voy a compartir esta pantalla. Aquí estoy compartiendo esta pantalla. A ver, déjenme ver. Perfecto. Recuerden que las actividades de evaluación de este módulo 1, Tecnologías de la Información y en la Comunicación, son las siguientes. Las actividades integradoras realizadas en la semana 1, 2 y 3. Recuerden ustedes que valen el 42% del total de la calificación de este módulo. El 30% es el valor que tiene el proyecto integrador que se tiene que entregar esta semana 4 o semana integradora. El foro de integración que se realiza dentro de esta semana 4, que reitero, abrió el 1 de agosto y finalizará el domingo 7 de agosto de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, este foro de integración donde tienen que colocar 5 aportaciones mínimo o más, pueden ser 7, 10, las que gusten. Este foro de integración tiene un porcentaje o valor del 8% del total de la calificación de nuestro módulo 1, Tecnologías de la Información y Comunicación. Por su parte, la autoevaluación que tienen que realizar y que tienen que darle doble confirmación una vez que la realicen, la van a hacer, la van a responder esta autoevaluación y le van a dar enviar y confirmar. Luego les va a dar un segundo confirmación, igual enviar y terminar, tienen que darle doble confirmación a esta encuesta de autoevaluación que vale un 5% de la ponderación o calificación final de la materia. Las habilidades socioemocionales que realizaron en la semana 1 y 3 tienen estos cuestionarios de habilidades socioemocionales el 10% de valor dentro del módulo y el 5% fueron las actividades formativas dentro de la plataforma como los ejercicios de práctica. Esa es la forma en cómo se evalúa. Si se dan cuenta, más de casi más del 40 y tantos por ciento de nuestro porcentaje tiene un valor esta semana 4 o semana de integración. Recuerden, el proyecto integrador tiene un valor del 30%, las 5 aportaciones o más del foro de integración tiene un valor del 5%, perdón, del 8%, el 5% es la autoevaluación que tienen que realizar y donde reitero, recuerden que darle doble, enviar y terminar y luego confirmar, es doble, segunda confirmación para enviar y que se registre. Y por supuesto, permítanme, vamos a darle aquí extender sesión, ahora sí. Y por supuesto, las habilidades, bueno, las actividades integradoras que hicieron de la semana 1 a la semana 3, lo que es el 10% de las habilidades socioemocionales y el 5% de las actividades formativas, pues es a lo que han hecho a lo largo de este módulo. Recuerden, en el caso de una servidora, no les podía dar extensiones más que en las actividades formativas, únicamente en las integradoras, pero ya no podemos dar extensiones de ninguna, ni de la semana 4, ni de ninguna anterior, porque recuerden, el cierre es este domingo 7 de agosto de 2022. Entonces ya no hay extensiones para nada de las actividades ni integradoras ni semana 4. Bueno, continuemos pues.
Espero no haya ninguna duda al respecto y todo quede claro. Voy a regresar directamente a esta presentación para iniciar y ver brevemente los contenidos que nos indican en esta semana 4 o semana de integración, en donde nos hablan pues que a lo largo de este módulo hemos visto la importancia y la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación a partir de los medios de comunicación masivos como el cine, como la radio, como la televisión, el desarrollo de las tecnologías como las telecomunicaciones, así como por supuesto el desarrollo del Internet, el cual a partir del desarrollo de pioneros como Berners-Lee, este hombre que aplica y desarrolla el protocolo HTTP y por supuesto el famoso el triple W o World Wide Web, perdón, por la pronunciación, en donde justamente y el desarrollo de otros pioneros que desarrollaron el correo electrónico, el chat y demás, pues nos ha permitido también tener mayor acceso a la información, pero no por ello de que en Internet tengamos mucha información significa que todo sea confiable y viable. Por ello la importancia de que sepamos reconocer y buscar información confiable, ya que en Internet se nos ofrece una gran cantidad de información infinita. Por ello la importancia de saber distinguir la información fidedigna de la que no lo es. Las páginas web que los buscadores arrojan, por lo general las primeras opciones son pues menciones pagadas en la mayoría de los casos por ciertas empresas que buscan que dentro de los buscadores pues se promuevan sus servicios o sus productos, y por ello vamos a encontrar muchas veces que estas primeras opciones en algunos casos pues no son necesariamente los más pertinentes respecto a los objetivos de investigación académica, sino que muchas veces son contenidos patrocinados o los más visitados, pero reitero, no por el hecho de que sean los más visitados, pues sean los mejores o los más confiables o los que tengan mayor investigación y argumentos de especialistas del área. Muchas veces es porque pues son personas con mucho reconocimiento, pero no necesariamente significa que son las opciones más importantes o confiables. Por ello es importante que cuando hagamos una investigación revisemos si la información que consultamos es auténtica o no. Para saberlo es necesario identificar si ha sido acreditada por alguna institución o quien la reproduce, considerando la autoridad de la materia de quien la elabora y la vigencia o actualidad de dicha información. Además de reconocer si sus citas y referencias son institucionales, documentales o personales. La validez, recuerden, es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que encuentras en la red y hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Por ello, se les dan estos elementos o estas preguntas que siempre deben de cuestionar y responder en el momento en que ustedes busquen información en el Internet, en la red de redes, que pues les ayudará a determinar su confiabilidad y su vigencia. La primera pregunta es ¿quién? ¿Quién es el autor? ¿Es una persona que tiene experiencia laboral, especialista en el área? ¿Es un experto en su campo? ¿A qué institución pertenece? ¿Cuándo? ¿La información que ustedes están revisando está actualizada? ¿Cuándo fue eso? ¿De qué fecha es? No es lo mismo que hables de una pandemia y la información que tenían al desarrollar muchas veces pues artículos antes del 2020 a actualmente. Ya también muchos de estos artículos previos a pandemia pues han quedado en cierto elemento pues rebasados por la cantidad de nueva información de pandemias que se han desarrollado. Entonces siempre es importante revisar si es cuándo fue publicada y actualizada esa nota y de qué fecha es. ¿Cómo se presenta la información? Esta pregunta ¿cómo? Siempre tenemos que revisar si esta información está organizada de forma lógica, tiene un lenguaje adecuado
o cómo se presenta la información desde quién la está estructurando, cómo la está estructurando, qué. ¿Qué es la pregunta respecto a de qué trata la información, la noticia, el artículo que estás revisando? La información que en esta se presenta es completa y precisa o no lo es. Indica las fuentes de información o el origen de los datos. Si nada más vemos que es un rollo de que lo que yo creo, pienso, pues no hay realmente una fuente de información viable con orígenes de datos realmente que puedan corroborar y argumentar lo que está diciendo esa persona. Entonces tenemos que revisar ese tipo de situaciones. Por supuesto, ¿dónde se encuentra la información? En una página personal, en una página institucional, en una página comercial, en alguna cuestión. Es importante revisar en dónde estamos revisando. Y por supuesto, ¿cuál es la reputación de esa fuente? Ya sea de esa página personal o de la página, si es la página oficial, por ejemplo, de una institución pública o una institución privada, pues nos va a dar mayores argumentos para ver que es una fuente viable, fidedigna y confiable. Recuerden que existen diferentes buscadores. Hablábamos de que tenemos los generales, donde cualquier persona puede buscar información en la web, y los académicos o especializados, donde debido a que las instituciones pues tienen artículos e investigaciones, ahí es donde con base en estos buscadores académicos nos dan resultados de información de investigaciones de universidades, de institutos, y que nos ofrecen sus publicaciones, que no solamente las dan por parte de y lo realizan los investigadores, sino también estudiantes, docentes de esas instituciones, y con las referencias bibliográficas pertinentes para sustentar lo expuesto. Algunos de estos buscadores académicos son Google Académicos, que es uno de los más populares y utilizados en el mundo, donde se encuentra información de diferentes temáticas y formatos como tesis, libros, artículos, etc. Tenemos también Microsoft Academic, que proporciona contenidos académicos actualizados de forma continua. Ciencia.science.gov, que es la versión en español del portal del gobierno de Estados Unidos para la búsqueda de información científica, y puede clasificar su búsqueda según tema, autor o fecha. El Cielo, como se conoce, Cielo Scientific Electronic Library Online. El Cielo contiene revistas científicas electrónicas, principalmente de América Latina y el Caribe. Redalic.org, que forma parte de la red de revistas que ya habíamos comentado en espacios en semanas anteriores, que pues esta redalic.org es una red con iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México, y es una red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, y pueden localizar artículos por autor, por el título, por revista, país, disciplina o institución. Idealnet, que es una de las bases de contenidos científicos en español y contiene artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etc. Por otro lado, también tenemos Google Books o Google Libros, que ofrece la digitalización y las referencias originales. No crean ustedes que está el libro completo y que lo podemos descargar en línea. No, sí hay casos de que se pueden descargar, pero la gran mayoría de libros de Google Books o Google Libros nos presentan algunos elementos del libro, no ponen todas las páginas por derechos reservados, nos tienen un acceso limitado, pero ofrecen esa digitalización y referente original actualizado de miles de libros con fragmentos de la obra o integral, y permite visualizar rápidamente la información esencial de la misma, donde por supuesto lo puedes buscar por autor, editor, año de publicación, número de páginas, para evaluar si compras el libro o si te sirve alguna información. Y también ofrece varios filtros de búsqueda como años de publicación
ISBN, que es el Registro Internacional de Libros, e ISN, que es el Registro Internacional de Revistas. Asimismo, existen diversas bibliotecas en línea que ofrecen un acceso gratuito a millones de documentos, libros, videos, fotos de fuentes reconocidas y fiables acerca de un conjunto de temas científicos, técnicos, de ciencias humanas, y estos servicios te permiten ahorrar tiempo de búsqueda y enriquecer tu bibliografía con referencias que de otra manera, sería imposible encontrar en sitios web. Por otro lado, para que obtengan con facilidad lo que busquen, nos sugieren y pues tener temas de investigación siempre es importante que para ello utilicemos y revisemos las siguientes recomendaciones. Omitir preposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos el, o, la, los, un, unos, etcétera, pues estos amplían la búsqueda incluyendo artículos que solamente contengan muchas veces los artículos seco o preposiciones, por ello se pide que los eliminen en las búsquedas. Traducir las palabras claves a otros idiomas, en particular el inglés, porque cuentan con un abstract las investigaciones y esto nos facilitará y aumentará sus posibilidades de encontrar algo relativo al tema de su investigación, así como usar sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema. Usar los operadores booleanos que amplían y restringen los campos de búsqueda y donde los más comunes son EAN o el símbolo más o la letra amperes, que localizan registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quieres buscar información sobre estrategias de estudio, podrías localizar y colocar las palabras de la siguiente forma: estrategias EAN estudio. También colocar las frases entre comillas es un ejemplo y una forma en que nosotros podemos buscar una cuestión. Por ejemplo, sociedad de la información y el conocimiento, dentro del buscador la ponemos entre comillas y así podemos verla y buscar elementos de ese tipo. OR localiza los registros que contengan cualquier este tipo de elemento o operador booleano OR localiza los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si queremos buscar algo sobre bachillerato o preparatoria en línea, podrías colocar las palabras claves, así como bachillerato en línea, OR, preparatoria en línea, NOT o el signo igual, el signo guión, localiza búsqueda que contenga el primer término de búsqueda, pero no el segundo. Por ejemplo, si queremos investigar sobre el chile como verdura y no el país, podríamos buscar de la siguiente manera: Chile, not país. En el caso, y es posible utilizar varios operadores booleanos en una sola búsqueda, por ejemplo, or, and y not. Aquí tenemos un ejemplo como bachillerato, or, preparatoria, and, en línea, or, a distancia, or, virtual, not abierta. También usar operadores de truncamiento nos permite buscar términos sustituyendo partes como un signo de interrogación, signo de pesos y por supuesto el famoso signo de asterisco. Y estos sirven cuando se tienen varios términos de una sola raíz y cuando tenemos dudas de la escritura de una palabra o inclusive cuando tenemos varias variantes como niños, niñas en singular y en plural. Y cuando queremos que todas las variantes surjan en esa búsqueda, podemos colocar al final o en medio, en cualquier inicio, medio o al final de la palabra, alguno de estos operadores de truncamiento con los signos de interrogación o puede ser el signo de asterisco o de pesos. En este caso, nin. Y al poner asterisco, ponemos la raíz de la palabra n y ñ y el asterisco ya nos dará con estos operadores de entruncamiento en la búsqueda todos los resultados respecto a la palabra que inicie con esa raíz. Tanto los operadores booleanos como el truncamiento, recuerden, funcionan tanto en catálogos de búsquedas en bibliotecas físicas, virtuales y otros datos de información. Las tecnologías, como lo hemos visto en este módulo número 1, nos han ayudado a desarrollar nuestra forma de vida, también nos han ayudado acortando distancias y modificando el tiempo, facilitando la comunicación laboral, personal,
familiar y nos ayudarán y seguirán ayudando en este presente y en un futuro, tanto mediano, a corto y a largo plazo, a vincularnos con otros seres humanos y mejorar también nuestras condiciones de vida. Y bueno, es importante decir que en esta semana número 4, semana de integración, las actividades de integración o semana 4, como son el proyecto integrador, el foro de integración, no se otorgan extensiones, reiterarles para las entregas de todas las actividades de esta semana 4, pues esta es la última semana de nuestro módulo de recuperación, así como los exhorto a siempre cuidar la ortografía y redacción dentro del proyecto integrador, del foro aprendiendo, que reitero, su participación en el foro aprendiendo, donde colocan el uso que les dan a las tecnologías de la información y la comunicación en sus comunidades es parte del proyecto integrador, y retroalimentar y ver también cuáles son el uso que les dan a estas TICs en las comunidades de los compañeros del grupo. Eso es lo que van a ver en el foro aprendiendo y que deben de tener estos elementos para poder realizar su proyecto integrador. Y por supuesto, sus 5 aportaciones o más del foro de integración que deben de realizar a lo largo de esta semana y con cierre igual en este domingo. Recuerden que las actividades a realizar en esta semana 4 o semana integradora son proyecto integrador llamado las TICs en la sociedad, que tiene un valor del 30% de la calificación final del módulo. Por ello, la importancia de que realicen y entreguen este proyecto integrador en tiempo y en forma, pues no hay extensiones de ninguna actividad. El foro de integración, donde deben de realizar mínimo 5 aportaciones en la semana, y este foro de integración, la TICS para el aprendizaje, reitero, deben de tener 5 aportaciones en esta semana. La actividad formativa 7 deben de llamada aplicaciones para el aprendizaje. Recuerden que las actividades formativas son actividades que se califican de forma automática y tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta de los 3. Igual actividad formativa 8, llamada Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento. También en esta tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta de los intentos que ustedes realicen. Hay un ejercicio de práctica llamada hoja de cálculo parte 2. Este es solamente un ejercicio de archivo de Word que se descarga y no es necesario que lo suban en la plataforma. Y la autoevaluación, que tiene un porcentaje del 5% del total dentro de la calificación de la materia. Recuerden que tienen que darle doble envío, doble confirmación. Ahorita lo vamos a ver y es importante que la realicen. Recuerden y qué elementos y características debe de tener el proyecto integrador. Las TICs en la sociedad, que tienen un valor de 30% dentro de la calificación final de este módulo 1, las TICs de la información y la comunicación en la sociedad, son las siguientes. ¿Qué van a necesitar? Realizar la actividad, investigar en Internet acerca del uso de los medios digitales, hacer sus participaciones en el foro aprendiendo, para tomar capturas de pantallas, así como publicar en su red social el uso que les dan a sus TICs y compartir la información en esa red social y generar también y publicar un recurso multimedia. Para ello tienen que investigar en diferentes medios de comunicación el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y pueden también retomar la información consultada en semanas anteriores dentro de este módulo. Averiguar sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad para la solución de problemas en diferentes ámbitos como laboral, educativo, familiar, etc. Ingresar al foro aprendiendo correspondiente a la semana 4 y en este preguntar a sus compañeros, como ustedes compartir, el uso que le dan a las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad en la solución de problemas de diferentes ámbitos, laborales, educativos, seguridad, familiar, etc. Y registrar la información y guardar las evidencias de esa participación de ustedes, en donde comparten ese uso que les dan en sus comunidades a las TICs y de sus compañeros. Guarden esas evidencias como capturas de pantalla. Para ello deben de elaborar un recurso multimedia que retome la información recabada de justamente el punto 1, 2 y 3
y lo que aprendiste en este módulo para explicar el uso de las tecnologías de la información y la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los multimedia, los recursos multimedia, deben combinar archivos en diferentes formatos, audio, video, imágenes, etc. Por ejemplo, una presentación digital debe de tener, aparte de texto, audio, video e imágenes, y un video debe de tener audio, imagen, movimiento, entre otras. Usen su creatividad. Revisen los recursos que se apoyarán en la elaboración de su actividad, como presentaciones digitales, guías de PowerPoint de la semana 2 y algunos videos que nos colocan allí en plataforma. Además, si elaboran una presentación digital, recuerden no olvidar acompañarla de imágenes, audios y videos que ilustren la información que presenten, pues el recurso que van a subir que deben de desarrollar en este multimedia debe de tener una introducción de forma breve explicando cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. El contenido 1, cómo se usan las TICs en su comunidad. Ahí van a poner las capturas de pantalla de lo que ustedes participaron en el foro aprendiendo, cómo también en el contenido 2, cómo usan sus compañeros las TICs en su sociedad, en su comunidad. Recuerden que eso lo van a encontrar en el foro aprendiendo y van a tomar la captura de pantalla para que les sirva para el desarrollo de este recurso multimedia, así como colocar una conclusión donde se plantea de manera sintética la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes y la solución de problemas y la participación social. 8. Compartan en su red social de su preferencia una de las maneras que usan las tecnologías de la información y la comunicación. Si dicha red social lo permite, usen el hashtag, sería en este caso el signo de número, uso las TIC, bueno, signo de gato más bien, no es de números, el signo de gato y símbolo de gato y antes de la palabra en mayúsculo palabras todo junto sin espacios, signo de gato, uso las TICs para y coloquen ahí directamente el uso que les dan y por supuesto publíquenlo y tomen captura de dicha publicación en su red social. Si no les permite esa red social colocar el hashtag, solamente comenten el uso que le dan y compartan y guarden la captura de pantalla de dicha publicación, por favor, pues es necesario para el desarrollo de este proyecto integrador. Lo que ustedes y obviamente lo van a colocar tanto las capturas de pantalla del foro aprendiendo como de la publicación en redes sociales, en la multimedia, como elaborarán un documento de texto en el que incluyan portada con el nombre de su actividad, su nombre completo y su grupo, enlace del archivo multimedia, ya sea la liga directa a su recurso en el Drive o en la nube o la liga si lo subieron en un video que lo desarrollaron como video en YouTube, considerando la configuración necesaria para proteger su información. Revisen por favor que la liga sea correcta, que sea pública, que la pueda yo visualizar tanto en YouTube como en su Drive. Así como en este procesador de texto, coloquen las evidencias de la recolección de información, tanto del foro aprendiendo de la semana 4, donde muestren ustedes el uso que les dan en sus comunidades a las TICs, y como por supuesto la captura de pantalla de su publicación en la red social. Y recuerden, según lo indicado en el paso 8 de esta actividad, fuentes de consulta que revisaron para la realización de este multimedia y una vez que realicen lo que indica, guarden este procesador de texto con sus dos apellidos, guión bajo, su primer nombre, si tienen varios nombres, recuerden, solo coloquen el primero, guión bajo M01S4P1. Y bueno, recuerden, en este proyecto integrador lo que van a subir es ese procesador de texto con los elementos que acabamos de integrar. Por su parte, en el foro de integración, donde deben de realizar 5 o más participaciones en esta semana número 4, en su primera
aportación deben de responder el planteamiento del foro explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica es y para qué sirve, y pueden incluir enlaces de videos para reforzar su explicación. En la segunda participación expliquen cómo ayuda dicha herramienta o aplicación a sus compañeros en su trayectoria como estudiantes de prepa en línea CEP. Y la tercera y cuarta participación pueden retroalimentar al comentario de alguno de sus compañeros o responderles a los compañeros que les retroalimentaron su primera y segunda aportación. Y la quinta aportación sería una conclusión que ustedes le dan al foro de integración de esta semana. De hecho, los viernes de cada semana, en este caso el día de hoy viernes, yo ya realicé una conclusión con base en las aportaciones de ustedes. Y ustedes también deben de realizar una conclusión. Recuerden que una conclusión es un nuevo aprendizaje a partir de lo que revisamos. Recuerden usar su creatividad y ser originales cuando escriban sus aportaciones, que generen diversidad, que sean respetuosas, que sigan las etiquetas, no suban documentos o imágenes en el foro. En su lugar solo coloquen enlaces. Respeten las normas de comunicación virtual y sus comentarios recuerden ser breves, aproximadamente 5 líneas y enfocarse en el tema. Es recomendable que redacten sus participaciones previamente en un documento de texto y luego las copien y la peguen en la herramienta del foro, a fin de evitar que la plataforma se cierre y su información se pierda. Les comentaba yo que dentro de la autoevaluación que tienen que realizar, que tiene un valor de 5% en la calificación final del módulo, deben de responder la autoevaluación y hacer una primera confirmación. Nos va a decir, este intento debe ser enviado antes de, en este caso, es el domingo 7 de agosto de 2022, antes de las 23:59. Le dan enviar todo y terminar y le dan una segunda confirmación. Les va a salir un cuadro de texto que dice confirmación. Le dan enviar todo y terminar. Tienen que dar las dos confirmaciones, pues de lo contrario no se va a registrar la autoevaluación. Por favor, denle doble primera confirmación y segunda confirmación en esta autoevaluación para que se guarde y se les coloquen ese porcentaje dentro de la ponderación de la materia. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues si no hay ninguna duda o comentario, eso sería todo mi parte. Me despido recordándoles que realicen su participación en el foro Aprendiendo, que van a colocar tanto en el multimedia, el uso que les dan ustedes a las TICs en su comunidad, como las que les dan sus compañeros, y que estos también, esas capturas de pantalla que colocan tanto en el multimedia, las deben de colocar también en su procesador de texto que van a subir en su proyecto integrador. Así como realizar sus 5 aportaciones en su foro de integración o más en esta semana. También estoy a sus órdenes en la mensajería dentro de la plataforma y por supuesto en el correo institucional. Y pues si no tienen ninguna duda, solo reiterarles que tengan un excelente fin de semana, que entreguen todas las actividades, revisen siempre las rúbricas, revisen estos videos que lo que buscan es hacerles más claro y sencillo sus actividades a entregar cada semana, en particular esta semana 4 o semana de integración, que no hay entregas o prórroga de entregas o actividades o extensiones para las actividades. Por ello, pues les deseo que tengan una excelente semana y cualquier cosa estoy a sus órdenes y pues me despido de ustedes. Fue un gusto trabajar con todos y cada uno de ustedes. Entreguen sus actividades, por favor. Recuerden que el lunes, después de las 2 de la tarde, ya podrán sin problema visualizar sus calificación final del módulo y pues que tengan un excelente fin de módulo. Cuídense mucho y quedo a sus órdenes. Soy la maestra Naive Reyes García, su asesora virtual de Prepa en Línea CEP.
¡Tocan en la pape! Pero también cállate. Es la más bonita, pechota. ¿Quién es tú, mi princesita? Mira. Me dice mi mamá que si vas a traer a tus hijos los latosos a mi casa, primero les enseñes a respetarme, porque el otro día me jalaron bien fuerte mi colita. Además, mi mami ya me dijo que si lo volvían a hacer, los podía morder. Sí, muérelos. ¿Qué dice mi mamá? Que si vas a traer a tus hijos los latosos a mi casa, primero les enseñes a respetarme, porque el otro día me jalaron bien fuerte mi colita. Además, mi mami ya me dijo que si lo volvían a hacer, los podía morder. Todo empezó tranquilo. Eso. Pero todo cambió. Baila mejor que yo. Velazzo. Sacando los pasos prohibidos. Las jugadoras la vieron y sonrieron. Todo empezó tranquilo. Le pongo este filtro a mi bebé a ver si se parece a su papá. Le pongo este filtro a... El hombre perfecto es divertido. Eso. 5 auténticos restaurantes japoneses en la Ciudad de México. 1. Kura. Puedes comer sashimi fresco. El comida es de 250 pesos a 500 pesos. Este es mi favorito, Kura Goten. 2. Suntory del Valle. 1. La comida es desde 350 pesos, la cena es desde 800 pesos o más. Esto es caro, pero tienes una experiencia increíble. 3. Okonomiyaki. Este es mi pequeño restaurante. Okonomiyaki es de mi ciudad natal, Hiroshima. También es famoso del manga Ranma. 4. Tsurugi. Este es mi restaurante favorito de udon y ramen. Ellos tienen una habitación privada. Es perfecto para tu cita. 5. Wan Wan Sakaba. Puedes 5 auténticos. Mi princesa hermosa. Mañana. Ay, es tan hermosa. Mi princesa hermosa. Ay.
Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye.